conversando pues de manera muy amena dentro y fuera de los segmentos porque es un tema sumamente interesante. Cuando escuchamos una gaita, cuando escuchamos que bueno que ya están haciendo las hallacas por ahí con la gente a veces en julio que comienza a hacer hallacas, ya eso nos brinda a grosso modo de repente una pequeña antesala de la temporada decembrina, de la Navidad como tal. Cuéntenos sobre estos valores, estos elementos que son tan característicos de los venezolanos. Por ejemplo, el tema de la yaca. Somos el único país en el mundo donde prácticamente la mayoría de la población está sentado en la mesa en una noche comiendo prácticamente el mismo plato. Sí, en la práctica es el mismo plato con algunas particularidades regionales que son importantes mantenerlas porque nos hablan de todo el proceso histórico de la conformación de la Venezuela hasta el siglo XVIII, que era más bien una Venezuela de regiones y no una Venezuela con un Estado nacional tal como hoy la conocemos. Okay. Las hallacas nos reflejan rápidamente esas regiones, la hallaca andina, la hallaca zuliana, la hallaca costera, costeña, central, que también es del llano, y la hallaca oriental. Cada una nos está reflejando en sus ingredientes, en la manera de prepararlo, en aquellos ingredientes que le dan más importancia que otros, nos está hablando de una historia muy particular y además muy sabrosa. Y tú sabes que con respecto a la yaca hay cosas interesantísimas en esos subtipos de fiestas que nosotros encontramos, que por ejemplo hay algunas regiones del país como es Aragua y Barinas, donde se hacen concursos de hallacas o se hace una hallaca gigante. En Palo Negro, en Aragua, tiene muchísimos años de tradición ya, porque podemos decir que esa es una tradición que se va estableciendo. Las tradiciones nacen, se establecen, no quiere decir que solamente tenemos las que se establecieron, o sea, en épocas pretéritas, sino en Palo Grande hay una colectividad que hace una hallaca gigante, que es la hallaca gigante más grande del mundo, y está prácticamente ya en el récord Guinness. Entonces la hacen, un día escogen, vamos a hacer este día la hallaca gigante, y entre toda la comunidad cada vez van añadiéndole más centímetros o más metros a la hallaca. ¿Y de dónde nace todo esto de la yaca? Bueno, ahí está muy claro la presencia de los tres orígenes. La presencia de la envoltura y del maíz, es la presencia indígena, el sabor que se le va dando, sobre todo la capacidad de mezclar distintos sabores, especialmente en la yaca del centro, que proviene evidentemente de las cocineras afroamericanas que habían, afrovenezolanas que existían aquí en la época de la esclavitud, que estaban encargadas de la cocina. Y también tenemos el aspecto español con algunos de los ingredientes, o sea, las aceitunas, las alcaparras, cierto tipo de gusto en el guiso. Entonces es evidentemente una mezcla, además muy sabrosa, que es la que siempre nos hace prometer que a partir de enero entramos en dieta, pero mientras tanto no. Así es. Entonces esas hallacas ahí son un reflejo muy claro de ese sincretismo del cual es heredero la cultura venezolana. Y que sea andina, llanera, costera, vegetariana, oriental, hallaca es hallaca, al final del día. Y las variedades que la gente inventaba, porque hacen, bueno, por supuesto, orientales, quizás es más lógico que lo inventen, pero hallacas de pescado, hallacas de bacalao, hallacas de no sé qué. En el caso de la música, de iguana. Hablemos de la gaita. ¿Cómo esto nos identifica a los venezolanos? Bueno, fíjate que la gaita yo creo que nos empezó a identificar como venezolanos cuando yo era adolescente. No, y hace. Sí, pero claro. 40. Pero en los años 40, no, pero en los años, no había nacido, en los años 40. Pero cuéntenos de dónde viene todo eso. Pero ahora tú me ilustras más, pero en los años 40 la gaita no se había nacionalizado, o sea, no era de todo el país, porque además el Zulia era una región hasta los comienzos de los años 60 muy aislada, ¿no? Que fue realmente con el puente sobre el lago cuando el Zulia empezó realmente a incorporarse a toda la realidad nacional. Pero la gaita yo la conocía porque mi familia es zuliana. Y mi familia parecía que le entraba piquiña realmente cuando comenzaba, inclusive en noviembre, o sea, los primeros de noviembre. ¿Cómo se hizo eso una tradición navideña? Empezó a traerse a Caracas y empezaron los grupos de gaita, inclusive en los liceos. O sea, yo fui una gaitera en mi liceo. Imagínate tú, en los años 60, 60, ya lo confesé en el año 67. Entonces, es una tradición, las gaitas, en colegios, en liceos, a partir de eso, y de verdad que se nacionalizó en el país. Sí, pero hay un aspecto interesante. En un trabajo de campo que realizó el profesor Luis Felipe Ramón Rivera, que en paz descanse, en 1946, él realizó un trabajo de campo en diciembre en el estado de Aragua. Y en Aragua Carabobo y Cogede, se
sobre todo en Aragua, Carabobo y Cogede, se da una manifestación musical muy importante aún hoy en día, que es la llamada parranda central. Entonces él estaba investigando la parranda central y entonces él anota en su informe de viaje de campo que ya para ese momento, estamos hablando de 1946, la parranda central supuestamente había ido perdiendo auge debido a la penetración de la gaita a través de la radio. Okay. Entonces aquí tenemos una implantación de la gaita en todo el país desde el comienzo de la radio en Venezuela, que nosotros imaginamos que fue a finales de los años 30 y principios de los 40. Es decir, ya se comenzó a expandir. ¿Qué ha pasado con otras tradiciones como por ejemplo las paraduras del niño, los pesebres vivientes, las misas de gallo, las patinatas que se hacían? ¿Qué ha pasado con todo eso? Mira, nosotros tenemos también en el mismo trabajo de Enrique, conseguimos en la recolección de información de la prensa para todo el país, conseguimos una serie de manifestaciones. Eso que tú me preguntabas, por ejemplo, las patinatas son muy de la zona central del país, o por lo menos ese fue, y son muy, muy populares, sobre todo acá en el Distrito Federal. ¿Se continúan haciendo las patinatas? Sí, Sí, se más continúan acotada. haciendo, sobre todo en calles cerradas, o sea, los vecinos cierran las calles. ¿Ha limitado el tema de la seguridad, Claro. de repente el cumplimiento o el respeto de muchas de estas tradiciones? Por ejemplo, las misas de gallo Claro. que se solían realizar Se adelanta la hora. en horas de la Por madrugada. ejemplo, en Catia, en algunas iglesias en Catia, la misa no se da a las 12, sino a las 8 de la noche. Ok. Pero hay algunos, digamos, no sé si decir islas, porque a mí no me gusta hablar de eso cuando yo estoy metida en un área particular de investigación. Ok. Y yo desde el año 96 he estado realizando investigación en el área sociocultural en el municipio de Latillo, donde vivo. Y en el municipio de Latillo hay unas cosas muy hermosas. O sea, por ejemplo, el año pasado el padre de la iglesia comenzó, como algunas personas dicen como tú, a rescatar, entre comillas, porque yo ese término no lo uso mucho, a rescatar lo de las patinatas. Y entonces invitó a que durante las misas de aguinaldo, que no es lo mismo que la misa de gallo, durante las misas de aguinaldo que se celebran para darle sentido a los 9 meses de embarazo de María, esa es la tradición de las misas de aguinaldo. Okay. Desde el 16 de diciembre hasta el 24 se realizan misas de aguinaldo. En el Latillo se siguen celebrando a las 5 de la mañana. En el Latillo los invito, además, es una cosa Sí, bellísima. quizás hay regiones donde o localidades Cada donde día, se presta sí. para que eso se pueda realizar. Y me entonces lleva él esto a otra invitó pregunta. a que las patinatas se hicieran durante las misas de aguinaldo. Y muchos niños fueron a hacer las patinatas, excepto los días que llovió. Me lleva este punto a una pregunta pues, que me parece también muy interesante. ¿Se respetan más las tradiciones en las zonas del interior del país que en la región central? Yo creo que hay una voluntad de respetar las tradiciones a lo largo de todo el país. Lo que existen son mayores dificultades para expresarlas en el área metropolitana, por Ponerlas en ejemplo, práctica. por las dificultades que implica, entre otras cosas, la inseguridad. Pero hay una voluntad que está presente en el ánimo del pueblo venezolano, en lo que algunos sociólogos llaman la socialidad, que es repetir las tradiciones, porque en la medida que se mantienen las tradiciones, se repite y se reproduce el ser espiritual de esa comunidad. Entonces la voluntad lo hay. Y lo que van logrando es inventar nuevas formas de adaptarse, como en algunos casos puede ser bajar la hora, en otros casos se hacen las patinatas no en la calle abierta, sino en un colegio, por ejemplo, grande, que lo cierran para tal efecto. Así es. Importantísimo también un poco analizar cuáles son esas nuevas tradiciones que se van incorporando a nuestro quehacer en Navidad. De eso vamos a hablar más adelante. Ya venimos.